me contaba hace un tiempo que le había generado bastantes dificultades el tema cuando hubo cambios en la- ¿cómo se llama esta cosa? En las leyes laborales y también en leyes, las reformas tributarias también generan bastante incertidumbre cuando se están discutiendo. Eh, entonces, por eso se fijan que los aspectos legales pueden ser mirados de manera separada o integrados al análisis político. Respecto de variables económicas, eh, por ejemplo, algunos ejemplos estos son las tasas de interés, el precio del dólar. Eh, el precio del dólar, por ejemplo, está bastante ligado al precio del cobre. Cuando, cuando el cobre, cuando el cobre sube de precio, normalmente el precio del dólar baja en Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una relación entre el precio del cobre y el precio al que los exportadores venden. Entonces, ¿qué es lo que se fijan? Entonces, en ese tipo de variables, dependiendo del entorno económico donde se mueve la empresa, si se mueve más bien en el mercado local, en el mercado de importaciones, exportaciones, va a tener mayor impacto. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el desempleo también, ¿cierto? Cuando hay menor desempleo, eh, las empresas, ¿cierto? Tienden a pagar sueldos más altos. Entonces, si alguien quiere ampliar ¿cierto? Su capacidad productiva en un entorno de bajo desempleo, tiene que considerar, ¿cierto? Que probablemente no solo le va a tener que pagar más a los nuevos trabajadores, sino que le tendría que subir el sueldo a todos. Eh, entonces, por ejemplo, incluso eso genera dificultades en industrias que son más, digamos que en general pagan mejores sueldos. Eh, Como por ejemplo en el caso de la tecnología de información, eh, cuando se instalan empresas grandes aquí en Chile, que ocurrió en algún momento con Oracle o algunas consultoras grandes, eh, eso empieza a... eh, eso, entonces, el riesgo el problema que se puede producir con eso es cuando los costos se van por sobre los ingresos. ¿Se fijan? O sea, mientras uno se mantenga pudiendo cubrir los costos, va a ser más o menos atractivo, ¿cierto? Pero no va a generar un riesgo de inviabilidad. Eh, bueno, respecto de aspectos sociales, eh, una cuestión que es bastante, digamos, relevante de considerar es la distribución de los ingresos. Eh, en general, en países que tienen una alta inequidad, como es el caso de Chile, eh, los mercados son bastante estrechos y son poco, en general tienden a ser poco atractivos. O sea, un país que tiene una clase media grande es un país donde los servicios, ¿cierto? Donde es más fácil desarrollar un negocio que entregue un servicio de buena calidad, porque hay más gente que está dispuesta y que tiene la capacidad para pagar por ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en lugares donde uno tiene una disparidad de ingresos muy grande? Que uno no puede hacer el cálculo en función de la población. Uno tiene que decir, chuta, a ver, de esta población, ¿qué porcentaje de gente corresponde al segmento que yo puedo atender? Y puede ocurrir que ese segmento sea muy pequeño y por lo tanto ¿no es cierto? No sea viable. Entonces uno se encuentra, eh, a ver, les cuento, ¿cierto? Una experiencia que me ocurrió hace hartos años atrás. A ver, yo estaba en la ciudad de La Calera y
Y ocurre que a mi esposa le da un ataque de cálculos renales. Pero nosotros no sabíamos, porque nunca había tenido cálculos renales, por lo tanto no sabíamos de qué se trataba. Simplemente siento un dolor muy grande, invalidante. Y las alternativas cerca de ahí era o ir al hospital público en Quillota o ir a la clínica. Pero ¿qué ocurre? Estamos hablando de las 11, 12 de la noche, ¿cierto? Partimos a la clínica de La Calera. Y ocurre que la clínica de La Calera era bastante peor que cualquier hospital público de Chile. Porque, ¿cierto? Estamos hablando de una ciudad pequeña, donde el poder adquisitivo no es muy alto, y no teníamos idea, ¿cierto?, de cómo, de cuál era la oferta de salud ahí, y tomamos una decisión equivocada, ¿cierto? Y al final no solo fue caro, sino que además el servicio fue muy malo. O sea, lo que se dedicaron fue a sacarnos plata durante un día y medio, en definitiva. Sin, digamos, sin dar ninguna solución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cierto? Que cuando tenemos, o sea, podemos tener lugares, ¿cierto?, donde los servicios no son viables porque la escala para entregarlos, o sea, el mercado no da para la escala mínima de operación de un servicio de buena calidad. Eh, ¿Qué otros elementos sociales? A ver, déjenme recordar, por ejemplo, cuestiones como la pirámide la pirámide de la población, niveles educativos, patrones de consumo, tamaño de las familias. O sea, por ejemplo, uno ve, ¿cierto?, que durante bastante tiempo el gobierno promovió la construcción de viviendas sociales de tamaño bastante pequeño porque los tamaños de familia en Chile estaban disminuyendo. O sea, si la familia, no sé, en los años 70, ¿cierto?, el promedio del tamaño de un grupo familiar en Chile eran 6 personas, en el 2010 estamos más cerca de 3. Pero ¿qué ocurre, cierto? Llega una inmigración masiva y los inmigrantes, ¿cierto?, tienden a funcionar con tamaños de familia más grandes. Entonces, uno se encuentra ahora con que, ¿cierto?, esas viviendas, ¿cierto?, se transforman más bien más en un problema que en una solución, el tener familias de inmigrantes en 40 metros cuadrados. Entonces, entender, se fijan, esas dinámicas es importante dependiendo de la industria donde se mueva la empresa que estemos analizando. Eh, Les mencionaba también, ¿cierto?, que en el tema social uno podría incorporar o no cuestiones ecológicas. Eh, y respecto de aspectos tecnológicos, una cuestión que es importante de considerar es eh, cuál es el nivel de madurez de las tecnologías que se están usando en determinada industria en un momento determinado. O sea, cuando uno tiene que, por ejemplo, en una industria, a ver, si nos vamos, ¿cierto?, no sé, a la industria del automóvil 10 años atrás, en general uno tenía que los autos, ¿cierto?, dependiendo del segmento, eran muy parecidos unos con otros, las líneas de ensamblaje robotizadas, qué sé yo, todo eso. Entonces esto había mucha, o sea, se utilizaba mucha tecnología convencional, probada, había competencia por los costos, etcétera. Eh, las empresas, las fabricantes de automóviles estaban llevando sus plantas productivas a países menos desarrollados, por ejemplo, mucha fabricación en Brasil, en México, en Argentina también. ¿Cuál es el riesgo en un escenario así? Normalmente cuando uno llega a un nivel de madurez importante en una industria, el mayor riesgo es que uno sabe que en un periodo corto de tiempo va a aparecer alguna tecnología disruptiva. Y por lo tanto, ¿cierto?, todas estas inversiones que se tienen debajo, ¿cierto?, que hacen que los costos sean bajos, etcétera, viene, ¿cierto?, aparece un competidor ¿cierto?, o una nueva tecnología y cambia el escenario.
Eh, yo lo comentaba esto con alguien que fue ministro de Medio Ambiente del gobierno de Bachelet hace unos meses atrás, Marcelo Mena. A ver, ¿cuál es la situación? La pregunta es respecto de los automóviles eléctricos, porque no sé si ustedes han visto la tecnología de los automóviles eléctricos, pero en general no estoy pensando en los híbridos, ¿cierto? Sino que los eléctricos puros. Los automóviles eléctricos puros son de tecnología mucho más simple que un automóvil de combustión interna. O sea, básicamente estamos hablando, ¿cierto?, de un motor eléctrico que está cerca de las ruedas, una gran batería que está debajo de los asientos, ¿cierto? Y una carcasa, y es un auto que tiene muchas menos piezas, tiene muchos menos puntos de falla. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no tenemos City Car de, no sé, 5.000, 7.000 dólares en Chile de manera masiva? Uno vio, ¿cierto? El año pasado los estaban fabricando ¿cómo se llama? En Bolivia, ¿cierto? Y cuando aparecen estos City Car, ¿cierto? Y dice Evo, mira, nosotros estamos fabricando autos eléctricos aquí en Bolivia, uno se mete a Google y encuentra que en Argentina también los están fabricando, también a un precio de 5.000, 6.000 dólares. Y bueno, y cuando yo vi esto dije, a ver, pero no tiene ningún sentido, no tiene sentido que, que Bolivia esté fabricando autos que son mucho más económicos que los que están llegando de Asia. ¿Y qué ocurre? Que había autos de infinita mejor calidad fabricados en India a 7.000 dólares. Mahindra. Estamos hablando en ese momento con el dólar a 700 pesos. 5 millones de pesos, un auto Mahindra eléctrico con aire acondicionado, ¿no es cierto? Con equipo música, con baterías de ion litio. La pregunta es, ¿por qué no llegan esos autos a Chile? Eh, ¿qué, ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a pasar a preguntarle. Me dieron una idea en la reunión de instituto y fue preguntarle solo a quienes no han puesto su foto, para que todos, ¿cierto?, se vayan motivando a poner su foto. Así que vamos a partir con Ignacio Gelves. ¿Por Escucho. qué crees tú que no llegan los autos de 5 millones de pesos eléctricos a Chile? Puede ser por los estándares de seguridad, porque, o sea, es típico que en India venden, ¿cómo decirlo?, ataúdes con ruedas. Sabes que no es, o sea, es importante y la razón, y esa es la razón, ¿cierto? Porque autos como los que fabricaban los que estaban fabricando en Bolivia no eran una buena idea, ¿cierto? Porque no tenían estos estándares pero yo me fui al ejemplo esto de vehículos Mahindra, que sí tenían buenos estándares de seguridad. Eh, ya, no, es un punto a considerar, pero no era esa la razón. Camilo, ¿qué crees tú? Yo pienso que es que nosotros no contamos con suficientes estaciones de carga para mantener los autos eléctricos. Ese es un punto. Tenemos 2 estaciones de carga, creo, en Santiago. Más o menos Ya, eso tengo entendido. Pero en regiones no hay ninguno. ya. Interesante. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué no hay estaciones? Porque no hay autos. Ya no hay mercado. Ahora, la pregunta es, eh, ¿a quién le interesa que no haya más estaciones? A las estaciones que venden combustible, ¿cierto? Eh, ¿Se fijan? Entonces, las estaciones que venden combustible no quieren que lleguen autos eléctricos. ¿Quiénes más no quieren que lleguen autos eléctricos? Las marcas que tienen inversiones, por ejemplo, estoy pensando en General Motors, estoy pensando, ¿cierto?, en Nissan que tiene México, ¿ya? O sea, lo que yo leía, ¿cierto?, que lo comenté con Marcelo Mena, era que estas empresas que hicieron inversiones
para fabricar autos convencionales en el tercer mundo, lo que ellos están apostando por un lado es a fabricar autos eléctricos de alta gama y venderlo en el mercado europeo, y por otro lado están apostando a poder pagar y rentabilizar esas inversiones que hicieron en los países del tercer mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, cierto? Que una marca, por ejemplo, como Hyundai, dice, ya, yo voy a traer el Hyundai Ioniq, ¿cierto? Lo voy a vender en 20 millones de pesos, 25 millones de pesos, y lo va a comprar alguna gente, ¿cierto? Vamos a traer el Toyota Prius, ¿cierto? ¿Ya? También lo van a comprar unas pocas personas, vamos a traer a lo mejor, no sé, un Mercedes-Benz eléctrico, pero no vamos a apostar al mercado masivo todavía. Entonces, lo que uno percibe, ¿cierto? Y resulta que el tema resulta bastante enojoso, ¿cierto? Cuando y esto, ¿por qué, cierto? Se destapó todo esto porque aparece una persona que toma un Charade G20, ¿cierto? Del año 81-82, lo convierte a eléctrico. Entre comprar el Charade y convertirlo en eléctrico se gastó 5 o 6 millones de pesos y, ¿cierto? Lo carga en su casa. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Saca, ¿cierto? Una normativa que impide que ese automóvil tenga revisión técnica. Entonces estamos hablando de generar barreras